y el pueblo que estaba de parte de Absalón seguía aumentando. En primer lugar, nos vamos a situar. Abrimos la Biblia en una historia muy bonita, en la vida de un hombre llamado David, que fue el segundo rey de Israel. Pero pese a que fue un gran hombre de Dios, por cierto, tuvo sus cosas negativas. Y a consecuencia, que no vamos a entrar ahí, de su pecado, Dios le perdonó y no quitó su gracia sobre él, y siguió siendo rey. Pero no creáis que se fue de rositas. Hubo un tratar de Dios muy fuerte sobre él. La espada no descansó en su casa. Y lo que él hizo en secreto, su hijo lo hizo en público. Y se cumplió. Absalón lo hizo. Si a Dios, cuando te perdona de verdad. Pero hay unas consecuencias que pagas. Lo que el hombre inconscientemente intenta que pagues las consecuencias. Y eso es un trabajo de Dios. La disciplina se pone para producir arrepentimiento. Pero una vez que está producido el arrepentimiento, yo no veo causa para que siga la disciplina. Hombre, si has pecado en enero, no te va a poner en febrero. Es una lógica. Dejaré un tiempo prudente para que la gente olvide el mal que has hecho. Con tu buena conducta lo van a olvidar. De acuerdo. Pero una vez que está el arrepentimiento hecho y efectuado, se ha cumplido el propósito de la disciplina. La disciplina no está hecha para que pagues tu pecado. La sangre de Cristo sí. La disciplina está hecha para provocarte arrepentimiento. Y luego Dios, que haga Dios contigo lo que quiera. Ahí no me meto yo. Y es lo que ocurrió aquí. En eso debíamos copiar todos los hombres de Dios. No creáis que David se fue de rositas, hermanos. Pero ese no es mi tema. Su propio hijo se levanta contra él, un hijo del llamado Absalón. Y le da, por así decirlo, un golpe de estado. Y le pilla a David desprevenido, como cualquier padre. ¿Quién va a esperar que la tormenta iba a venir por ese camino? A veces la tormenta viene por el camino donde no esperas y te sorprende y te hunde. No te hunde la tormenta, te hunde el camino por donde ha venido la tormenta. Dios nos ayude a abrir los ojos y a mirar donde hay que mirar y a no mirar donde no hay que mirar. Y eso le vino a David por su hijo Absalón. Un hijo que lo quería tanto que cuando fueron a la guerra contra él decía: tratarme bien a mi hijo Absalón, tratármelo bien. Y cuando murió Absalón y los perseguidores, David lloró por Absalón y dice: Absalón, hijo mío, que muriese yo en lugar tuyo. En que Absalón se puso de enemigo, pero nunca David se puso de enemigo de Absalón. Yo no puedo evitar que tú te pongas en contra de mí, pero te doy mi palabra que no vas a conseguir que yo me ponga en contra de ti. No puedo evitar que Penina sea el rival de Ana, pero la Biblia no revela que Ana fuese el rival de Penina. Dios nos ayude, hermanos, a vencer el mal con el bien y a vencer perdiendo. Perdiendo se gana y ganando se pierde. Por eso cuando el grano de trigo se pierde en la tierra y se pudre, lleva fruto. Pero el requisito es perder el grano. Por eso a veces nosotros no conseguimos lo que conseguimos, porque no estamos dispuestos a perder. El que pierda su vida, la hallará. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Y entonces en esta revuelta sale un hombre a relucir. Aitofel, consejero de David.
posteriormente consejero de Absalón. Cierra la puerta, mira, por favor. Consejero de David, coger el hilo, que luego andaremos, y consejero de Absalón. Segunda de Samuel 15:31. E informaron a David diciéndole: Ahitofel está entre los que han conspirado con Absalón. Entonces David dijo: Frustra por favor, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Cuando se enteró David, que le dan aviso a David, Ahitofel está a favor de Absalón. Le tembló las piernas a David, lo que no le tembló las piernas ante Goliat. Y dijo: Señor, en otras versiones, en la mía, dice: Jehová entorpece el consejo de Ahitofel. Otros comentaristas dicen: pensaba que David ya iba a morir, no por el ejército de Absalón, ni por Absalón, por un cerebro como el de Ahitofel, que no se había preparado para competir con él. Y le pide a Dios la intervención, interventu. Qué bonito, hermanos, es que aprendamos a confiar en Dios y a exponerle a Dios nuestros temores, nuestras preocupaciones, y poner todo en las manos del Señor. Y dice que David habla con Dios. ¿En qué momentos? En estos momentos el golpe de estado se lo dio por la noche, y David sale andando y llorando y descalzo. Hay un salmo que es un tipo de Cristo aquí, que dice: muchos se han multiplicado mis enemigos. Los enemigos se multiplican, los amigos no. Hermanos, los males vienen en ejércitos y a caballo, y se van andando, pero venir vienen a caballo. Y le pide David a Dios, le pide David: nuestra tarea es pedir, nuestra tarea es mendigar, nuestra tarea es rogar. Y algunos piensan que nuestra tarea es mandar y ordenar y presidir y gobernar. Se gobierna y se preside sirviendo. El que no sabe servir, no sabe mandar. Y David dijo: entorpece. Y ahora, 15:34. Pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Oh rey, yo seré tu siervo, como he sido siervo de tu padre en el pasado, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú frustrarás a mi favor el consejo de Ahitofel. Usai era otro consejero. Había dos consejeros fuertes, Ahitofel y Usai, los dos fuertes. Y uno se queda. Luego explicaré por qué se queda. Uno se queda con Absalón y otro se va donde David. Y David, después de orar, no antes de orar, después de llevar la causa en la presencia de Dios, no antes, empieza a reflexionar y a usar sabiduría. Mira, no me interesa y me eres más útil que te vayas. Vete donde Absalón y finge que estás a favor de él. ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer yo? Tú solamente haz una cosa. No dos, una. Con una que hagas, vale. Me da la victoria. El consejo que dé Ahitofel, tú da lo contrario. Anula el consejo de Ahitofel. Y entonces dice la Escritura que este hombre se va con Absalón. Y Absalón tiene dos consejeros. Ahitofel le aconseja y le aconsejó bien. Ahitofel acertó a la primera. Dice Absalón: Ahitofel, ¿qué hay que hacer? Dice: mira, hijo, tú has podido esta noche, en otras palabras más nuestras, porque eres
porque David es tu padre. Y has jugado con la ventaja de el imprevisto y de noche. Si mañana por la mañana vive tu padre, tú estás muerto el ejército. El momento que se entere Israel y los valientes de David y des tregua a que se rehaga por la mañana, no hay, ya conoces a tu padre y a los valientes de David. No hay ejército que pueda con ellos. Si consigues matarlo esta noche tiene que morir tu padre. La victoria es tuya. Si no consigues matarlo esta noche, date por muerto. Acerto de pleno. Y ahora, pues que venga el otro consejero. El otro consejero, guiado por David, dice, bueno, pues esta vez Aitofel no ha aconsejado bien. Y le da un consejo, el consejo del otro. Y ahora leemos Samuel 15:34. Primera o segunda, tío. Segunda, todo está en segunda. Pero si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón, oh rey, yo seré tu siervo como he sido siervo de tu padre en el pasado, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú frustrarás a mi favor el consejo de Aitofel. 16:23. En aquellos días el consejo que daba Aitofel era como si alguien consultara la palabra de Dios. Así será considerado todo consejero de Aitofel, tanto por David como por Absalón. Cuando hablaba Aitofel, lo ponían al nivel como que hablaba Dios. Igual lo tenía David, igual lo tenía Absalón, igual lo tenía Israel. Por eso temblaba. ¿Os dais cuenta qué fuerza podría tener un hombre para una nación entera? Y los reyes, decir, cuando tú hablas es igual, que hable Dios que tú, o tú que Dios, me es igual. ¿Hasta dónde llegó Aitofel? ¿Quién sería? Hermanos, dice que Dios entorpeció el consejo de Aitofel. 17:14. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai el arquita es mejor que el consejo de Aitofel. El Señor había determinado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que el Señor hiciera caer el mal sobre Absalón. Tuvo que intervenir Dios, Intervino Dios, Volvemos hacia atrás. David comenzó pidiendo y terminó administrando. Tú comienzas administrando y después pidiendo. Después que has hecho lo que has querido y lo que has visto, pides la bendición de Dios. Y dice que cuando el otro aconseja, ¿sabéis por qué aceptaron el consejo del otro? No, porque sabía más. Y aquí hay un detalle que lo va a repetir el Emilio, verso 14. Mujer. Entonces Absalón y todos los hombres de Israel dijeron, el consejo de Usai el arquita es mejor que el consejo de Aitofel. El Señor había determinado que el acertado consejo de Aitofel. Había determinado. O sea, que intervino Dios para que dejasen un consejo y cogiesen otro. Por muy bien que hagas las cosas, hermano, si Dios no interviene, antes de comenzar ya he fracasado. Aitofel acertó. La Biblia dice, y si frustrase para que Jehová hiciese venir mal. El consejo de Aitofel acertado, ¿no dice acertado, Emilio? Acertado. Pese que tu consejo es acertado, Dios ha determinado que no te escuche.
tú piensas que no te escuches, porque no llevas razón. La llevas, pero Dios ha determinado que no te escuche. Ahí está. Y Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando predicas un mensaje sano y limpio, si Dios no interviene, ni la propia palabra convierte a nadie si el Espíritu Santo no aplica la palabra al corazón. Por eso nos hace, ese conocimiento nos hace humillarnos. Y en que tengas un gran mensaje, le dices a Dios, Señor, no sirve para nada si tú no intervienes. Desde luego. Vamos a sacar ahora una pequeña aplicación de esto. La primera. Dios le dijo a Adán, el día que comas, morirás, no comes de este árbol. Se lo dijo en preceptos, porque no se puede quebrantar la voluntad de decreto, pero sí se quebranta la voluntad de precepto. Y le dio ese consejo, y Adán lo aceptó. Y el diablo vino a intentar anular el consejo de Dios. ¿Sí o no? Y lo anuló. Como ese consejero anuló el consejo del otro. Anuló el consejo acertado de Dios. El día que comas morirás. El pecado comienza atacando a la mente, al concepto, al criterio, a la opinión. Y le hizo dudar de Dios. Es que me ha dicho que va, que no te pasa nada, que no es tanto. Le inyectó el veneno en la mente y anuló un consejo, anuló otro. Señores, y esta es la ruina que tenemos en la tierra. Por eso vino el pecado. Porque un consejo, el consejo malo, anuló el consejo bueno. Entonces nuestro deber es predicar el Evangelio. Y por medio del Evangelio enseñar lo que Dios ha dicho, simplemente. Y el trabajo del diablo es contradecir lo que Dios ha dicho. Pero vamos a pedir que Dios intervenga en las personas. Claro. Sí. Para que sepan qué es En lo que nombre de tienen que Jesús. rechazar Amén. y qué es lo que tienen que aceptar. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Y Tofet, no voy a seguir leyendo para saltarme a lo que quiero ir después. Y Tofet, viendo que su consejo no había sido aceptado, pensó, me he puesto en el lado del perdedor. ¿Por qué? Vamos a leer. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 3. David mandó a preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? Sabemos con la que pecó, ¿no? 23, capítulo 23, verso 34. ¿23, 34, verdad? Elifet, hijo de Agabasbi, hijo del Macateo, Elián, hijo de Itofel, el Gilonita. Elián, hijo de Itofel. Es que Betsabé era la nieta de Itofel. Y el odio y el no saber perdonar al que Dios ha perdonado, le hundió. Es verdad lo que cuentas.
que mató y mandó matar al marido de tu nieta. Es verdad lo que cuentas, que lo que hizo David merece 3 tiros por la boca. Es verdad lo que cuentas. Pero el Dios de los cielos le ha perdonado y tú no. Y te pones en contra de él y te vas a favor de Absalón. Y entendiendo el eso, ordenó su casa y se ahorcó como Judas. La falta de perdón, la falta de gracia, la falta de misericordia te hace ahorcar. Tenía material. Si viene aquí Tofei y nos cuenta el detalle de lo que hizo David, detalle por detalle, y le escuchan 4 gitanos formales, a David lo destierran de Valladolid con argumentos y con motivos. Pero lo que he dicho anteriormente, Dios perdona y dejarle que Dios le zarandee. Dejarlo en las manos de Dios. No quieras tú hacer de Dios. Dios te ha llamado a ser su siervo y no a que seas Dios. Te has confundido con el llamamiento. Es mi nieta. Oh Dios. Por eso vais a entender 2 de Samuel, capítulo 17, verso 2, cuando aconseja, ahí echa el veneno, Aitofel. 2 de Samuel, ve tú mismo, sí. 17:2. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Y mataré al rey. ¿Te das cuenta? Lo quería matar él personalmente. ¿Hasta dónde trae el no saber perdonar? ¿Os dais cuenta? Se ahorcó. Los remordimientos y no el arrepentimiento. Hay motivos para decir a Pedro: no te acepto. Has maldecido y has negado a Cristo en público. Tenemos motivos. Tenemos motivos para David no aceptarlo y quemar las partes de la Biblia que habla de David. Porque si vemos la historia, lo que hizo no tiene precio. Pero sin embargo, gracias a Dios no hemos roto esas páginas. Claro que sí. Las hemos aceptado. Y David se llevó lo suyo, compañero. No creáis que se fue de rositas. Pero ¿qué te parece, hermano Emilio, si a Dios le deja que sea Dios? ¿No te parece? Así es. Dios, para hacer su trabajo, a mí no me necesita. Pero yo para hacer el suyo sí. No, el mío. Yo para hacer mi trabajo necesito a Dios. Y Dios para hacer el suyo no. Yo soy colaborador de Dios, pero Dios no es colaborador mío. Que cada uno se siente en la silla que le pertenece. Así ¿Nos parece bien? Amén. Así es. Gloria a Dios. Bien. Esto nos enseña, vamos a ir entrando, la sabiduría puede ser frustrada en los hombres. Como lo fue la de Aitofel, que fue un consejo acertado, pero fue un consejo, no tenía fuerza para que ese consejo obligara a hacerlo. ¿Sí o no? Amén. Por eso Dios en su gracia le dio un sueño a Faraón, a un inconverso que no creía en Dios. Y José interpretó el sueño y Faraón le puso como el Señor, el segundo de Egipto, ¿sí o no? Amén. Y cuando tenía esa posición, entonces cuando pudo hacer cumplir el sueño y puso una administración, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué le dio Dios el sueño a Faraón, a un inconverso? Pues ya que le has dado a José la interpretación, pues dale el sueño y la interpretación. Pero ¿qué hacía el pobre José con el sueño y la interpretación? Si era humanamente un don nadie en Egipto. Claro. Entonces Dios le dio una posición primero, y desde esa posición
pudo hacer lo que tuvo que hacer, ¿sí o no? Así es. Entonces, la sabiduría, hermanos, sin poder es patética. Porque no hay fuerza para hacerla cumplir. Es como una persona que vende bolsos, o vende lencería, o vende bisutería, y le sale una partida y dice, ¡ay, qué partida tan grande y tan buena, regalada! Se multiplicaba. Lo que inviertas ahí lo multiplicas por 10. ¡Ay, qué partida! Una partida para ganar mucho dinero. Pero el Señor te pide una cantidad de dinero que te echas mano y no tienes. Tienes la sabiduría de saber que es una buena partida. Tienes la sabiduría de saber que multiplicabas el dinero, pero no tienes dinero para comprarla. Te vienes caribajo y triste, y dices, me cache la pana. Y tienes que buscar a otro que tenga dinero, que te dé la propina y que la compre otro. Porque no tienes fuerza ni poder. Por eso la sabiduría sin poder es patética. Job, hermano, coge Job, capítulo 12, verso 13. Y tú coge Corintios, Emilio. Job 12, 13. 12, 13. Con Dios está la sabiduría y el poder. Con Dios está la sabiduría y el poder. Es que nosotros tenemos y creemos que tenemos un Dios omnisciente y omnipotente. ¿Qué sería el poder sin sabiduría? Sería un terror. Claro. Un poder como el de Dios sin sabiduría. O una sabiduría de Dios sin poder. Por eso Job dice, en él está la sabiduría y el poder. Las dos cosas. Escuchando y viendo la historia de Sansón, cayó porque le faltó sabiduría, tuvo una conducta necia, ¿sí o no? Y torpe. Se puede decir que cayó porque le faltó sabiduría. Pero escuchando la biografía y la historia de Salomón, ese cayó porque le faltó fuerza. Salomón no tenía la fuerza de Sansón, ni Sansón tenía la sabiduría de Salomón. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos al Dios de Sansón. Amén. Y al Dios de Salomón. Amén. Bendecido sea el nombre del Todopoderoso. Amén. El Señor nos ayude. Gloria Ahora a entenderéis Dios. a Pablo en Primera de Corintios. Había algo que la iglesia de Corintios no era de la iglesia, era de fuera, era la cultura griega. Estaban muy acimentados en la sabiduría. Y Pablo dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Y Pablo dice que en el Evangelio se revela el poder de Dios. Y hay un montón de eso, pero hay un texto que sí quisiera leerlo. Primera de Corintios 1:24. 1:24. Sí. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Os dais cuenta cómo Pablo enla eso? Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Y hay Efesios dice, bueno, de la sabiduría hay muchos textos, vamos a ahorrarlos. Y ahora quisiera, Emilio, que te fijases, leer la Biblia los dos, Proverbios 8, y a ver si Dios nos alumbra los ojos y vemos algo importante aquí, en Proverbios. Sí, señor. Capítulo 8, verso 22. Jehová me poseía en el principio,
ya de lo antiguo antes de sus obras. 8:22. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fueran las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos. Sigue tú leyendo, el 26. No había aún hecho ni la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Aquí vemos la sabiduría parece personificada en el verbo. Aquí no veis a Cristo. Totalmente. Por supuesto. Totalmente. En el Antiguo Testamento, ahí está Cristo. Y ahora dice Emilio, en el 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Verso 34 del 8. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. No es la persona bendita de Jesús. Totalmente. Pero ahora quiero que observéis algo muy importante. Ahí nos habla de Cristo antes, del Cristo preencarnado, antes de encarnarse. A eso se le llama la sabiduría esencial, por naturaleza, por esencia. ¿De acuerdo? Captar la diferencia. Pero en Corintios habla de la sabiduría personal. Amén. Amén. Es la misma sabiduría, pero Cristo era la sabiduría personal porque antes era la sabiduría por esencia. Claro. Y dice la Escritura en Juan 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y habla del verbo era Dios, el principio era el verbo, y empieza a hablar del verbo, y el verbo, y el verbo, y el verbo, ¿no? Y por último dice Juan, y el verbo fue hecho carne. Después, primero se tiran 16 versículos ensalzando el verbo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y sin nada de lo que fue hecho, fue hecho. Si os dais cuenta, todos los versículos ensalzando, y cuando ya ensalza en la cúspide, el verbo dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Ya estáis? Salmos 85:10. Bonito texto. El otro mejor, José, porque yo tengo otra versión. Vale. Salmos 85:10. No hay prisa. La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron? En la persona de Cristo. Y sigue. La justicia y la paz se besaron. En Cristo se manifestó la sabiduría, hermanos. Totalmente. Qué bonito. Totalmente. Hermanos, voy a cerrar. Tú, coge Job 22. Tenemos a un Dios infinito y personal. Es la única, es el único que tiene a un Dios infinito y a la vez personal son los cristianos. Amén. Tenemos a un Dios infinito y personal. Sí, señor. Ten cuidado, no siendo tan personal que le faltes el respeto y te olvides quién es. Pero no le veas tan grande que te olvides que es personal. Qué bonito, sí, señor. Tenemos a un Dios infinito y personal. Podemos acallar nuestros desalientos
con el consuelo que nos viene por medio del conocimiento. Podemos acallar nuestros desalientos por el consuelo que nos viene por el conocimiento, no por sentimiento. Claro. Hay un sentimiento que es engendrado por la luz de la palabra. No ardía nuestro corazón cuando nos abría la Escritura. Claro. El que debe hacer, los sentimientos debe levantarnos el conocimiento, el concepto, el criterio y la palabra de Dios. Amén. Seamos nobles. Hay mucha manipulación para levantar las emociones. Hay muchos buscadores de emociones, de respuestas repentinas. Pero podemos acallar nuestros temores por el consuelo que nos viene por el conocimiento. Job 22, 21, y ya termino con este texto. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá el bien. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá el bien. Como habréis observado, sea el mensaje grande o pequeño, me he limitado, que es lo que he querido marcar esta tarde. Me he limitado ¿a qué? A decir lo que la Biblia dice. Amén. No hay más. Cuando antes de venir vosotros le he dicho a Dios, Señor, mis hermanos vienen y me van a pedir que hable de ti, vienen a escucharte a ti, no vienen a escucharme a mí. Ayúdame, Señor. Santo es Dios. Y el pueblo que estaba de parte de Absalón seguía aumentando. En primer lugar,